En su obra póstuma, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, Cervantes escribe: apenas hubieron puesto los pies los devotos peregrinos en una de las dos entradas que guían al valle que forman y cierran las altísimas sierras de Guadalupe, cuando con cada paso que daban nacían en sus corazones nuevas ocasiones de admirarse. Pero allí llegó la admiración a su punto cuando vieron el grande y suntuoso monasterio, cuyas murallas encierran la santísima imagen de la Emperadora de los cielos. Así como estos devotos cervantinos, regresamos a Guadalupe en marzo para estrenar la primavera. Aquí la historia nos contempla. 7 siglos lleva en pie este monasterio. 7 siglos hablan a Guadalupe como epicentro del saber, de la cultura, de la medicina y de la religiosidad. Guadalupe está en la génesis del encuentro entre Europa y América. Hasta aquí vino Cristóbal Colón hace 537 años para contarles a los reyes católicos su epopeya y pedirles financiación para la empresa que significó el encuentro de dos mundos. Guadalupe, en ese viaje de ida y vuelta, exportó y ensanchó cultura, devociones y toponimias. Con estas credenciales históricas y con el sedimento secular de los afectos, se organiza en Guadalupe el tercer Congreso Internacional Relaciones entre América Latina, el Caribe y Europa, imágenes y visiones en las dos orillas. Un congreso que se celebra presencial y telemáticamente, lo que posibilita que estemos ahora mismo conectando las dos orillas del Atlántico. Como muestra, les diré que a este congreso se han inscrito personas de Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Luxemburgo, Francia, Guatemala, Haití, Italia, Marruecos, México, Nicaragua, Perú, Portugal, Reino Unido, Suiza, Uruguay y Venezuela. Este congreso es intergeneracional, en el que académicos, diplomáticos y expertos compartirán espacio con jóvenes investigadores para intercambiar conocimientos. Un congreso que nace fruto de la cooperación institucional entre la Fundación Juste, las universidades de Extremadura y Rey Juan Carlos, además del Ayuntamiento de Guadalupe y la Comunidad Franciscana de Guadalupe. Pero si hay un leitmotiv que mueve al congreso es la investigación. Durante estos 2 días, 15 jóvenes investigadores e investigadoras presentarán sus comunicaciones para mostrarnos aspectos muy diversos de la historia de Europa y América Latina. Comunicaciones que sustancian esa idea de Marco Aurelio de que nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida. Además, el colofón lo pone en la entrega del Premio de Investigación a tesis doctorales iberoamericanas, que en esta edición ha recaído en el investigador mexicano Óscar Sergio Zárate Miramontes por su trabajo Revolución e Indulgencia, la política de indultos en la última Nueva España 1808-1821. Un congreso que se incardina en la Escuela de Guadalupe, programa puesto en marcha por la Fundación Juste para la reflexión e investigación sobre la historia, el derecho y las relaciones internacionales, y que tiene entre sus finalidades el contribuir al desarrollo académico, social e intelectual en la región y a propiciar a la sociedad iberoamericana aquellas herramientas que sean útiles para el avance socioeconómico con fundamento en las relaciones históricas entre los países iberoamericanos, el estado de los vínculos presentes y la búsqueda de un futuro común. Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas. Damos comienzo al acto de inauguración y, en primer lugar, interviene el director del Congreso, el catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y director del Centro de Estudios de Iberoamérica de la Universidad Rey Juan Carlos, Cástor Díaz Barrado. Cástor. Muy bien, buenos días a todos y todas. Me corresponde únicamente expresar nuestra satisfacción y nuestro agradecimiento y quizás hacer una breve reflexión en torno al contenido de este congreso. Satisfacción por encontrarnos aquí en esta bella
ciudad de Guadalupe, que para mí tiene un significado especial porque forma parte de mi infancia, ¿no? Este sol de la infancia es el que yo veo en este momento cuando me encuentro en Guadalupe. Y una ciudad que, como le he dicho algunas veces a Fray Guillermo, es una ciudad en la que un cielo en un infierno cabe, ¿no? Como diría Lope de Vega. Efectivamente, es un espacio maravilloso, y es un espacio maravilloso también para reflexionar, para discutir, para hablar, ¿no? Para buscar soluciones a las relaciones entre América Latina, Caribe y Europa. Es, por tanto, una satisfacción encontrarnos aquí para debatir. Y al mismo tiempo me corresponde expresar el agradecimiento a todas las personas que lo han hecho posible. Al fin y al cabo, yo me he limitado simplemente a dirigir, ¿no?, los elementos centrales, ¿no?, pero hay todo un equipo de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Ayuste, apoyado por la Junta de Extremadura, que tenemos aquí a su vicepresidenta, Pilar Blanco, compañera mía durante muchos años, a la que tengo un gran cariño, en la Universidad de Extremadura, en la Facultad de Derecho. Y ese equipo está capitaneado por Rosa Balas, que nos la encontramos aquí, alumna mía en esa Facultad de Derecho en la que estuvimos en aquel momento, y por Juan Carlos Moreno, ¿no? Y ahí hay personas como Esperanza, Nuria, Guadalupe, Carlos, Rafa y también Lola, que en este momento no se encuentra. Es decir, todas esas personas que han hecho posible que se desarrolle. También es un agradecimiento a la Universidad de Extremadura en la presencia de su vicerrectora, que se encuentre aquí. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es dar las gracias. Dar las gracias porque todas estas personas, con su esfuerzo, con su dedicación, con su trabajo, con sus ideas, son las que han hecho posible la realización de este congreso, en el que se han presentado más comunicaciones que nunca. Es decir, hemos tenido que hacer una labor de selección, yo diría incluso una labor dolorosa de selección, porque no han podido participar todos presencialmente. Y finalmente quisiera hacer una reflexión. Yo creo que un congreso de esta naturaleza y de este contenido es fundamental en este momento, porque Europa se encuentra en guerra. La Unión Europea no, pero Europa se encuentra en guerra, y a las puertas de la Unión Europea hay una guerra. Por tanto, Europa está en un momento de turbulencias políticas, de turbulencias económicas, energéticas incluso, y América Latina se encuentra en unos tiempos de profunda fragmentación. Es decir, ahora más que nunca hay que buscar los puntos de encuentro entre América Latina y Europa. Y yo siempre he sostenido que no es suficiente la relación política, no es suficiente la relación económica, sino que hay un elemento que quizá no le hemos prestado la suficiente atención, que es, yo lo llamo así, el elemento psicológico. Es decir, y el título de este congreso, las visiones y las percepciones en una y en otra orilla, lo que intenta poner el acento es en el elemento psicológico de aquello que nos une, a un lado y al otro del Atlántico. Bueno, en definitiva, yo como director le doy la bienvenida, ya se le darán la bienvenida también otros participantes, y quisiera terminar con un concepto, ¿no?, una noción que yo creo que es importante, que aunque el Congreso tenga una duración de 2 días aproximadamente, es un tiempo muy breve en la vida, excesivamente breve en la vida, pero me gustaría que quedase huella, ¿no?, en todos los que participamos en este Congreso. Y para pensarlo, nada mejor que recordar a un escritor cubano, un poeta cubano que a mí me encanta, que se llama José Ángel Buesa, ¿no?, que Adelardo lo sabrá bien quién es, y que murió en República Dominicana, y que en uno de sus poemas, son todos poemas de amor, en uno de sus poemas dice algo que yo creo que es lo que nos debe quedar aquí en esta bella ciudad de Guadalupe. Él dijo que una noche es eterna para el que no la olvida. Y efectivamente, cuando se está con la persona querida, una noche es eterna para el que no la olvida. Una noche será eterna aquí en Guadalupe si no la olvidamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Castor. Seguidamente, nuestro anfitrión en estos 2 días de Congreso, guardián y custodio del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, Fray Guillermo Cerrato Chamizo, nos dirige unas palabras.
Buenos días a todos, dignísimos compañeros de presidencia, organizadores, patrocinadores y colaboradores para este tercer Congreso internacional sobre las relaciones entre América Latina, el Caribe y Europa. Desearos de corazón y de parte de toda la comunidad franciscana que paséis jornadas en las que sea posible una vez más el encuentro con nosotros mismos, el encuentro fraterno con los que os rodearéis a lo largo de esta jornada y, como no, la apertura a ese encuentro más universal y más, yo iba a utilizar la palabra más globalizado, más catolicidad o más católico, en tanto en cuanto que católico significa universal, y invitaros a que este espacio sea de verdad lugar de encuentro y puente tendido permanentemente y abierto a las dos orillas del Atlántico que nos posibilitaron también la otra orilla del Pacífico. Invitaros a que la jornada transcurra en ese clima de estudio, pero también de cultivo y de apertura de corazón a lo que en Guadalupe se está dando en llamar aquello de, como espacio, descubrir el espacio también como observatorio de lo invisible, porque yo creo que el buen estudioso e investigador también cultiva la dimensión más noble de todo ser humano, que sin duda es su proyección de trascendencia. Sin duda, Guadalupe es un lugar favorable y propicio, tanto para descubrir la imagen del trascendente en todo su ecosistema, pero también para que los hombres descubramos que necesitamos de ese espacio que nos permita observar lo más hondo, lo más profundo y lo más trascendente para nosotros mismos, que está al interior y en lo más hondo de nuestro corazón, que sin duda es nuestra proyección al infinito. Por lo tanto, agradeceros una vez más a los organizadores que sea ya el tercer congreso y que la escuela vaya adquiriendo, la Escuela de Guadalupe vaya adquiriendo pues cierta entidad y solicitud por parte del mundo universitario y, como no, también por parte del cultivo de lo más noble del ser humano en esta orilla del Atlántico y en la otra orilla del Atlántico. Que el Señor os conceda en la Santísima Virgen de Guadalupe pues unas jornadas inolvidables. Muchas gracias, Fray Guillermo, por acogernos siempre también. Ahora, para darnos la bienvenida a esta maravillosa localidad, toma la palabra el alcalde de Guadalupe, Felipe Sánchez Barba. Buenos días a todos y a todas, excelentísimas e ilustrísimas autoridades que nos acompañan hoy aquí, congresistas, todos, personal técnico, tanto de la Fundación como del equipo sonido, todas las personas que hacen posible este fabuloso congreso. No hay mejor manera de comenzar la primavera que hacerlo en Guadalupe y hacerlo además con un tema tan apasionante y tan interesante como es reflexionar o abordar todo lo que son las relaciones entre América Latina, el Caribe y Europa. En un sitio tan especial como Guadalupe, por lo que supone por esta histórica relación entre Iberoamérica y Europa, y también pues en un pueblo que es acogedor, un pueblo trabajador y sobre todo un pueblo que
que ofrece todas las posibilidades y todas las oportunidades para que se puedan celebrar este tipo de encuentros. Mis primeras palabras de agradecimiento, como no puede ser de otra manera, a la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste por hacer este congreso y, sobre todo, por consolidar una estrecha relación con este pueblo, con este santuario, con este monasterio y, sobre todo, pues bueno, hacer que Guadalupe, pues poco a poco, se vaya convirtiendo en ese puente fundamental y necesario para los vínculos que existen entre Iberoamérica y Europa y, por supuesto, con todo lo que eso significa para nuestra querida región de Extremadura. Yo, además de agradecer, por supuesto, a la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, pues quiero ponerme a disposición del Congreso para facilitarles todo lo que sea necesario y, sobre todo, también animarles a que puedan disfrutar también de este maravilloso pueblo. Un pueblo humilde, un pueblo pequeño, pero que tiene un importante recorrido histórico a través de más de 7 siglos, un importante recorrido histórico y también, además, uno de los reconocidos como polos turísticos del mundo recientemente. Eso significa que Guadalupe es un lugar donde se trabaja y se cumplen los objetivos de desarrollo sostenible, donde se cuidan las tradiciones y donde, además, pues, el sector turístico es, sin duda, un sector fundamental y estratégico para el desarrollo económico, por supuesto, pero también para el desarrollo social del municipio. Les invito a que, por supuesto, que visiten el lugar donde estamos, el monasterio, reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Si tienen tiempo, también les invito a que se den un paseo por los alrededores de Guadalupe, reconocido como Geoparque Mundial de la UNESCO, y, por supuesto, les invito también a que pasen por nuestras calles, unas calles con una arquitectura tradicional maravillosa, unas calles que también forman parte del conjunto histórico-artístico que fue reconocido a principios del siglo XX y, además, también hace que Guadalupe sea uno de los pueblos más bonitos de España y, sobre todo, pues bueno, que ese contacto con el pueblo, ese contacto con todos los recursos y todo el potencial que tenemos, que les permita también abrir la mente y facilitar y reflexionar sobre temas tan interesantes y tan fundamentales para el momento actual, tal y como ha apuntado el director del curso, pero sobre todo para consolidar, insisto, esa estrecha relación que existe entre Guadalupe e Iberoamérica, que existe entre Europa e Iberoamérica y que tiene, sin lugar a dudas, Extremadura como una región catalizadora y fundamental para seguir profundizando y, sobre todo, fortaleciendo estas relaciones en cualquiera de los ámbitos de los que se viene trabajando, pero sobre todo pues en temas tan importantes como los que se están tratando o se van a tratar aquí estos días. Por lo demás, espero que el Congreso sea un éxito y ponerme a disposición de la organización para cualquier necesidad, cualquier requerimiento que necesiten del Ayuntamiento, pues para poder ofrecérselo y, sobre todo, hacer que su estancia aquí sea inolvidable y que, de alguna manera u otra, Guadalupe les atalante y no sea la primera vez que vengan, sino que tengan seguramente las ganas de volver y de repetir y poder seguir asistiendo a Guadalupe a congresos o poder visitarnos en cualquier momento con su familia, con sus amigos o con quien estimen. Así que nada, muchísimas gracias y todos los éxitos del mundo. Muchas gracias, alcalde. Una de las instituciones más cómplices y patrona, además, de la Fundación Yuste es la Universidad de Extremadura. Esta mañana está con nosotros su vicerrectora de Calidad y Estrategia, María Mercedes Macías García. Bien, buenos días. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Es para mí todo un honor representar a mi universidad, representar al rector de la Universidad de Extremadura, don Pedro Fernández Salguero, que hoy no ha podido acudir a este acto,
Y para mí es una enorme responsabilidad porque tengo el cargo recién estrenado y todavía no tengo mucha experiencia en estas lides, pero para mí es todo un honor estar aquí. En primer lugar, me gustaría saludar a las personas que están al lado mío en la inauguración, tanto al director del Congreso como al señor alcalde, como a Fray Guillermo, como a doña Pilar, vicepresidenta. Bueno, pues es también un honor estar acompañada de todos ustedes. Nos encontramos en un espacio de encuentro para académicos, para investigadores, para expertos y público en general, interesado en las relaciones históricas, culturales, políticas entre América Latina, el Caribe y Europa. En estos días, en estas jornadas que empiezan en un ratito, se abordarán temas de gran relevancia para entender las relaciones entre estas regiones. Se discutirán oportunidades, desafíos, oportunidades del presente y desafíos ante el futuro. El lema del Congreso, además de poético, imágenes y visiones en las dos orillas, refleja la gran importancia de considerar las dos perspectivas del Atlántico para comprender la complejidad que tienen las relaciones entre las dos orillas y sus implicaciones. América Latina y el Caribe tienen evidentemente una riquísima historia y cultura, con una gran diversidad de pueblos, lenguas y tradiciones, y han establecido relaciones con Europa a lo largo de los siglos. Extremadura ha estado siempre presente entre ambas orillas. Mi tierra, Extremadura, me encanta Guadalupe. Me encanta este monasterio, estoy enamorada de él. Solemos venir en familia muchas veces a visitarlo. Para mí es, todo un orgullo. Las relaciones que existen, pues han sido y siguen siendo moldeadas por una multitud de factores, como es la historia, evidentemente, la política, la democracia, la economía, la seguridad, los flujos migratorios y la globalización, entre otros, temas que van a ser tratados en profundidad por expertos a lo largo de este Congreso. Este Congreso, por tanto, es una oportunidad para la reflexión, para el debate y para destacar el papel que la cultura y la educación pueden desempeñar en el fortalecimiento de los lazos entre las regiones, para valorar cómo podemos avanzar juntos hacia un futuro más próspero y más justo. Les deseo una experiencia enriquecedora y productiva en estas jornadas que tienen por delante y quiero desear a la organización que continúe con su labor y que este Congreso siga siendo una referencia internacional por su nivel de excelencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, vicerrectora. Y ya para cerrar el turno de intervenciones e inaugurar el Congreso, toma la palabra la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco Morales. Buenos días, señoras, señores, Fray Guillermo, alcalde, vicerrectora, querido Cástor, director de este Congreso, compañero y amigo. Me cabe el honor, en nombre de la Junta de Extremadura, de su presidente, que por motivos de agenda no puede acompañarles hoy, darles la bienvenida a todos a Extremadura, a Guadalupe y principalmente a este tercer Congreso Internacional Relaciones entre América Latina, el Caribe y Europa. Sean, por tanto, bienvenidos. Extremadura tiene identidad europea, vocación iberoamericana, lo subrayo por lo que luego me atreveré a sugerirles, y realidad transfronteriza. En el preámbulo de nuestro Estatuto de Autonomía, y celebramos en este año el 40º aniversario de nuestro acceso a la autonomía política, se plasma este hecho diferencial
que yo me atrevo a significar como una excepción en el contexto europeo. Excepción en la medida en que agrupa esos tres elementos que señalaba. Dice nuestro Estatuto de Autonomía: del Guadalupe religioso y americano al Juste cívico y europeo se traza un arco de renovada identidad colectiva que pretende abarcar todas las tradiciones y sensibilidades, todas las raíces y las potencias, todas las perspectivas y anhelos de la nueva Extremadura. La Puebla de Guadalupe, como muchos de ustedes conocen y como Fray Guillermo se ha encargado de señalar, está en la génesis del descubrimiento y del descubrimiento de dos realidades, la europea y la americana y la europea, que se convirtieron en el mismo mundo y hoy nos acoge en este impresionante monasterio que su custodio y guardián con la comunidad mantienen para que todos podamos disfrutar no solo del encanto del lugar, sino también de la fecundidad de su espíritu. De ahí la importancia que para la Junta de Extremadura tiene esta Escuela de Guadalupe. A 80 kilómetros, como muchos de ustedes saben, está otro enclave que es definitivo para la memoria de Europa, Juste, el lugar que Carlos V, Carlos I de España, el rey emperador, que soñó una Europa unida hace 5 siglos, eligió para vivir sus últimos años de vida. Con estas credenciales, por historia, tradición, identidad y vocación, Extremadura es el espacio ideal para que Europa y América Latina se encuentren. Aquí, en esta villa de Guadalupe, ponemos hoy el gozne para un fructífero espacio de reflexión, investigación, conocimiento, reconocimiento mutuo, en definitiva, de encuentro entre estas dos regiones. En estos tiempos en que nos ha tocado vivir, desgraciadamente, en Europa de nuevo una guerra, pero no solo miremos a esta crisis en Europa, miremos también a cómo ella influye en la vida de todos los países del otro lado del Atlántico. Este momento que nos ha tocado vivir nos plantea muchos desafíos y se hacen más necesarios que nunca, ya se ha señalado por la vicerrectora, espacios de encuentro para la reflexión serena, para el diálogo comprometido y, sobre todo, para avanzar en las soluciones que estos desafíos nos exigen. Y este Congreso es una magnífica oportunidad para subrayar todo lo que tenemos en común europeos e iberoamericanos y para alcanzar esas imágenes y visiones en las dos orillas que conforman la identidad común como marca el lema de este Congreso. Y para ello es necesario conocerse e investigar la historia compartida, pero sobre todo sentar los cimientos de una historia común para años venideros de prosperidad y justicia. Este presente lo tejemos con el hilo de un pasado común y también con el diseño de un futuro también en común. Este debate sobre cómo relacionarnos hoy en día será el eje de estas dos jornadas del Congreso, en las que todos los congresistas y las destacadas personalidades, embajadores, representantes diplomáticos, profesores e investigadores, docentes y discentes, que lo seremos todos, porque yo podré visionar los resultados del Congreso con posterioridad y me comprometo a ello, en este espacio, en estas dos jornadas, con la ayuda de ponentes
y de comunicantes, seremos capaces de vislumbrar cuáles serán los caminos del futuro. Siempre unidos, unidos por un océano que durante siglos ha propiciado viajes de ida y vuelta entre ambas latitudes. Un encuentro que es posible gracias a la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, cuya clave de bóveda es profundizar en el conocimiento del proyecto de construcción europea y tender puentes a ambos lados del Atlántico, y avanzar y ahondar en esa conversación horizontal y simétrica entre Europa e Iberoamérica, que compartimos problemas y retos parecidos, y que estoy convencida que con sus reflexiones nos ayudarán a todos. Y para llegar a ese conocimiento, el camino elegido es el de la investigación, uno de los ejes que vertebra este Congreso. Ya se ha dicho que aquí se integrará el 7º Premio de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas. Aquí escucharemos comunicaciones de jóvenes investigadores de distintas universidades de una y otra orilla. Aquí se compartirán conocimiento. Aquí expertos académicos y jóvenes investigadores debatirán y harán sus propuestas. Y ese encuentro, en la Junta de Extremadura estamos convencidos, servirá para estrechar los lazos entre estas dos orillas. Compartimos muchas cosas desde hace más de 5 siglos. Vivimos un momento de reestructuración de las relaciones internacionales. Por ello, ambas regiones tenemos que encontrarnos y recuperar el lugar que nos corresponde en el mundo. Es más necesario que nunca mirarnos y reforzar la relación entre Europa e Iberoamérica. Sobre todo, y ya se ha dicho, pero debo subrayarlo, tras enfrentarnos a una guerra que ha removido el mapa geopolítico y a una pandemia que nos mostró lo dependientes que éramos unos de otros. Es un buen momento para conseguirlo, por importantes acontecimientos que están en el horizonte. La 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará dentro de unos días en República Dominicana, y la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que discurrirá en el 2º semestre de este año. Nos necesitamos mutuamente. Trabajaremos para lograrlo. Extremadura y la Fundación Yuste ya están en ello, porque esperamos el próximo año, si Dios quiere, iniciar desde la finalización de este Congreso la preparación del siguiente. Y me van a permitir una referencia personal. Como internacional ius privatista y con muchos años de experiencia, hay una cuestión que siempre me ha preocupado y que al leer el título del Congreso me movió a atreverme a plantear ante ustedes una cuestión que no descubro, que no es una mera cuestión nominalista, no es un problema de nomen iuris. Pero ¿por qué cuando hablamos de las dos orillas hablamos de América Latina? Propugno la reflexión acerca de la necesidad de dar a la denominación Iberoamérica, y lo hago con permiso del señor embajador de Portugal, que también nos acompaña, el realce que necesita. Si bien la lengua o las lenguas que en común tenemos encuentra en Roma y Mérida es emblema de la presencia romana en España, en la Lusitania, probablemente un argumento que debilite mi apelación a esa reflexión. Y hay otra cuestión que también me atrevo a sugerir para el siguiente Congreso. Castor, echo de menos cuestiones que pongan al hombre en el centro del universo, a la persona. Como decía, como internacional y privatista, experta en derecho de la nacionalidad, que además he tenido responsabilidad de gestionar muchos años y ante
las últimas modificaciones de la legislación española de nacionalidad para fortalecer la posibilidad de la doble nacionalidad para los descendientes de españoles que tuvieron que emigrar a los países iberoamericanos como consecuencia de la guerra civil, pero no solo. Quizás sería bueno, y te lo sugiero, que pudiéramos tratar en alguna otra ocasión aspectos que miren también a las relaciones entre personas, a las relaciones privadas, pero esto no es más que hablar pro domo propio, porque en definitiva en Guadalupe me siento como en casa y Fray Guillermo lo sabe, mis padres se casaron aquí. Muchas gracias. Sean bienvenidos. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Vamos a hacer un receso de 5 minutos y luego continuamos con la conferencia inaugural que correrá a cargo de la vicepresidenta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Rosario Silva de la Puerta. Gracias.